Bienvenidos al ciclo de encuentros virtuales de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo 2022. Daremos inicio a la tercera intervención de estos encuentros, 5 ejes para abordar la educación sexual integral, con Claudio Pilot, licenciado en Psicología, magíster en Psicoterapia Sistémica con estudios de posgrado en Sexualidad Humana y consejería en Sexología Clínica y Psicoterapia Breve con orientación ericksoniana, socio adherente de la Federación Sexológica Argentina y docente en la licenciatura de Psicología en la Universidad de la Concagua y en la Universidad de Congreso, donde también dirige la diplomatura en sexualidad. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Claudio. También hemos compartido en el enlace, en el chat, el enlace sobre la nota que se publicó sobre Claudio esta semana, y también al canal de YouTube, por si quieren volver a ver este encuentro y otros encuentros que hemos desarrollado desde 2020 en nuestro canal de Medios en la Educación. Claudio ya está por ahí esperándonos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos un año más con este tema que, bueno, año tras año va cobrando importancia, y es importante que todos los docentes accedan a estos contenidos tan significativos que tienen que ver con la educación sexual integral. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ir compartiendo conocimientos, experiencias, como dijo Alejandro. Si tienen alguna inquietud, la pueden dejar escrita en el chat. Hacia el final de la charla abrimos todo lo que es intercambio, debates, consultas y preguntas. Han pasado muchos años desde que se sancionó la ley en nuestro país, desde el 2006, estamos en 2022, y sin embargo hay aún escuelas, colegios primarios, secundarios también, en las que no se aborda la ESI, o si se la hace pero de manera parcial, o se la hace no como cátedra dentro de la currícula, sino como 1 o 2 talleres al año, o a veces en las materias que tienen ciencias biológicas o biología o una materia similar, ciencias naturales, se les suele dar ahí un pequeño espacio, pero no se aborda la integralidad de la educación sexual, sino que muchas veces el foco, más allá de que la ley lo plantea de una forma distinta que la vamos a ver, está puesto solo en lo biológico, por ejemplo, solo en lo que tiene que ver con prevención de infecciones de transmisión sexual, o en embarazos, anatomía, y ahí queda la ESI que se da. Entonces, la idea de esta charla es volver a repensar los 5 ejes que hacen que la educación en sexualidad sea integral. Entonces, he tomado un esquema de la Fundación Huésped, donde están visibles los 5 ejes que plantea la Ley de Educación Sexual. Como ven, están puestos en círculos. Esto remite a la circularidad de la información, el ida y vuelta en la comunicación. Y es importante destacar que todos los ejes son igual de importantes, más allá de que por cuestiones didácticas están enumerados en eje 1, eje 2, y así hasta el 5. No es que el 1 es más importante y el 5 menos importante, sino que los 5 tienen que estar en constante interacción y atravesar todo lo que implica educar en sexualidad. Entonces, así como cuando vamos a la escuela, quizás al principio en la educación primaria o en la secundaria, vamos aprendiendo lengua para ver qué tenemos que decir, cómo tenemos que decir algunas palabras, los significados de las palabras. Progresivamente nos vamos incorporando en esto de la lectura y después aprendemos, no sé, reglas ortográficas y gramaticales para poder interactuar con otras personas. Lo mismo pasa con las matemáticas, que aprendemos primero a contar, después a restar, y así se van complejizando las operaciones a lo largo de la trayectoria académica. También eso nos sirve después en la vida cotidiana y en la adultez. Del mismo modo, o se puede hacer una analogía con la educación sexual integral. Lengua y matemáticas vamos a usar siempre en toda nuestra vida para interactuar y para vivir en el día a día. Si vamos a ir a comprar al kiosco algo, tenemos que saber lengua para poder interactuar y matemáticas para ver cómo pagamos, cómo nos dan vuelta. Y así podemos poner un montón de ejemplos cotidianos
en los que, sin darnos cuenta, estamos haciendo uso de esos aprendizajes que hemos incorporado en nuestra formación escolar. Lo mismo pasa con la sexualidad. En nuestra vida cotidiana o en el día a día, estamos utilizando conceptos que provienen de lo que plantea la educación sexual integral y que muchas veces no somos conscientes de que estamos haciendo uso de diversos aprendizajes. Entonces, ahora vamos a especificar qué plantea cada eje, pero a nivel general, cómo hablamos, qué posturas usamos para comunicar algún mensaje, qué ropa nos ponemos, cómo nos cortamos el pelo, todo eso tiene que ver con cuestiones asociadas a la educación en sexualidad, cómo tratamos a otras personas también. Entonces, la ESI es básica en ese sentido, porque la usamos también, usamos en el sentido didáctico del término, todo el tiempo. Ya cuando vamos a subir, no sé, una foto a una red social, de acuerdo a algunos estereotipos sociales, ahí sin darnos cuenta estamos ajustándonos a determinados mandatos que va teniendo cada cultura. Es decir, que si nos ponemos a pensar en nuestra vida cotidiana, hay muchísimas situaciones en las que es interesante ir pensando qué nos está pasando a nivel de aprendizajes desde el 2006 al 2022 en relación a esta temática en particular. Entonces, el término integral no es arbitrario, sino solo sería educación sexual y quedaría ahí. Lo integral hace referencia a tener 5 pilares o 5 parámetros, que en este caso son los 5 ejes, que sostienen lo que sería la estructura de una casa, la estructura de un edificio, en este caso. Estos ejes sostienen el espíritu del abordaje integral de la sexualidad. Entonces, brevemente vamos a ir describiendo qué se espera, ir aprendiendo y desde nuestro lado ir enseñando en relación a cada uno de estos ejes. Uno sería el primero que pueden ver ahí en pantalla. Dice reconocer la perspectiva de género. Y acá hay muchos mitos y muchos movimientos antiderechos que cuestionan el término perspectiva de género, lo disfrazan con ideología de género. Es importante saber que ideología de género como tal no existe en la ciencia, no existe en la educación. Ese término se creó hace no muchos años, en el 94, 95, por la Iglesia Católica para descalificar el reclamo que hacen un grupo de mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos, y de ahí como que ese término se ha ido utilizando de manera despectiva para tirar abajo o cuestionar lo que es perspectiva de género. La perspectiva de género es muy importante porque permite detectar situaciones que generan a veces vulneración de derechos, que todas las personas hemos ido aprendiendo, a veces sin darnos cuenta, a lo largo de la crianza, porque hay muchos mandatos socioculturales, sobre todo acá en Argentina, América Latina en general, prima todo lo que es la cultura machista, también en otros países. Y hay muchos mandatos de esa cultura machista y patriarcal que incorporamos y que a veces sin darnos cuenta vamos en nuestro día a día poniendo en práctica. Entonces, la perspectiva de género ayuda a las personas a ir cuestionando qué situaciones pueden estar generando desigualdades entre las personas. Acá hay como un amplio abanico de desigualdades a considerar, porque aluden a distintos ámbitos. En los ámbitos laborales, a veces por la diferencia de género hay sueldos diferentes, en otros ámbitos que tengan quizás cargos asociados a puestos jerárquicos importantes. Solo accedían a esos cargos superiores personas de un género determinado, puntualmente varones, mujeres por el hecho de ser mujeres, eran, a veces son descalificadas, humilladas. Entonces, la perspectiva de género apunta a que las personas somos personas y que tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, indistintamente de nuestro género o de nuestra identidad de género. Entonces, el espíritu, o lo que plantea como esencia este eje, tiene que ver con esto, analizar las desigualdades que
que a nivel social hay entre las personas en relación a su condición de género. Ya hemos hablado de género en charlas de años anteriores, pero como para hacer un breve repaso, tenemos que tener presente que a nivel mundial, podríamos decir, prima un sistema sexual binario. Binario significa que tiene dos posibilidades. Entonces, en relación al género, hay un sistema binario de géneros que cataloga a las personas como varones o como mujeres, considerando que solo existen dos posibilidades. Eso es lo que por muchos años, incluso siglos, se ha sostenido de esa manera arbitraria y que ha invisibilizado la existencia de personas que no son ni varones ni tampoco son mujeres. Entonces, la perspectiva de género también nos ayuda a cuestionar este binarismo. No solo hay hombres y hay mujeres, también hay personas no binarias, que son aquellas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros establecidos en este binario. Entonces, a nivel de esencia, esto sería lo que plantea el eje de reconocer la perspectiva de género. Y se entrelaza con el siguiente, porque así como todas las personas son únicas e irrepetibles, tenemos que tener presente que ninguna persona es igual a la otra, por lo tanto, siempre estamos en diferencia con otras personas. Entonces, el segundo eje plantea respetar la diversidad. Y acá el centro del eje apunta a visibilizar la diferencia, justamente, que todas las personas vamos a pensar, vamos a sentir, vamos a crecer, vamos a vivir de una manera propia, particular, que es única. Entonces, eso no es una dificultad, sino al contrario, nos enriquece como humanidad el hecho de visibilizar la diferencia constante, incluso en familias que quizás han tenido gemelas o gemelos, que decimos tienen la misma carga genética, quizás físicamente tienen las mismas características, la crianza ha sido igual. Hay rasgos distintos entre una persona y otra que aluden a su subjetividad. Por eso, más allá de que en este ejemplo que puse haya cuestiones biológicas y cuestiones sociales iguales o casi iguales, la subjetividad o la singularidad de cada persona hace que cada quien tenga su identidad distinta, más allá de qué carga genética haya o de cómo se ha ido creando o se hayan ido educando a las personas. Entonces, este eje apunta a esto, a visibilizar que vivimos siempre en diferencia y justamente tenemos que ir aceptando y respetando y tolerando esas diferencias. Entonces acá, a nivel de ESI, hay distintos ejemplos que podemos ir poniendo en relación a la diversidad, como pueden ser las características físicas, corporales de determinadas personas, que lamentablemente en muchas instituciones se usan para hacer bullying o llevar a cabo situaciones de violencia escolar. También en relación a identidad de género, orientaciones sexuales, todas las personas somos distintas. Entonces, este eje apunta a la importancia de convivir en sociedad, en una sociedad plural, que es amplia y que siempre es diversa. También en este sentido hay un mandato social que es la presunción de heterosexualidad, que deriva de este sistema binario del que les hablaba recién. La presunción implica dar por hecho de antemano que las personas son heterosexuales. Y esto no siempre es así, también es un mito que viene de esa lógica machista y el eje apunta justamente a cuestionarlo, a pensar que todas las personas tienen una orientación sexual, que nunca podemos saber de antemano cuál es, solo cada persona autopercibe su identidad y tiene registro de qué siente en relación a la atracción hacia otras personas. Entonces, cuestionar esta presunción también es central de este eje, todo lo que es respetar las vivencias individuales de las personas. Y el eje apunta entonces a rechazar situaciones de violencia, de estigmatización, de vulneración de derechos. Entonces, la importancia de este eje va
por este lado. El tercer eje es valorar la afectividad, o los intercambios afectivos que se producen entre las personas, porque somos personas que nos hemos criado en una cultura determinada, por lo tanto, hemos ido aprendiendo a interactuar, a vincularnos. En ese aprendizaje vamos muchas veces percibiendo emociones, sentimientos, que no sabemos cómo llamarlos, y a medida que vamos creciendo vamos aprendiendo esto es enojo, esto es amor, esto es simpatía. Entonces la EXI le da un lugar importante a los afectos y a la posibilidad de expresar los afectos. Entonces, acá también hay muchos mitos que derriban. El más común, o quizás el más escuchado, a nivel de estereotipo de género, es los hombres no lloran, o si sos nene no tenés que llorar. Bueno, justamente este eje ayuda a derribar varios de esos mitos, de que las personas tenemos afectos y sentimientos, y tenemos que tener la posibilidad de expresar cómo nos sentimos frente a distintas situaciones. Entonces, el eje apunta a reivindicar o darle importancia a las emociones, a los sentimientos que surgen en la vida de niñas, niños, niñas y adolescentes, y también ir viendo cómo es apropiado expresar algo, qué palabras usar para comunicar algún sentimiento. Entonces, este eje se articula puntualmente con lo que sería educación emocional, que también podría pensarse en la cultura hablar de incluir la educación emocional en las escuelas, porque todo lo que tenga que ver con este intercambio afectivo también nos va a ser útil a lo largo de toda la vida. Entonces, la afectividad y cómo manejamos nuestra afectividad puede contribuir a encontrarnos o a desencontrarnos con otras personas con las que interactuamos probablemente en el día a día. Entonces, acá también articulamos este tercer eje con los anteriores, porque cada persona tiene sus propios sentimientos, expresa de una manera particular sus emociones. Entonces también aceptar que hay diversidad de modos de expresión de emociones. Todo lo que tiene que ver con la intimidad es otro foco a tener en cuenta que contempla este eje. Entonces, respeto por la propia intimidad, por la intimidad de las otras personas, y algo muy importante que es el consentimiento asociado a la sexualidad, el poder rechazar cualquier situación de violencia sexual que iría dentro de este eje. Entonces, situaciones asociadas a la vulneración de derechos, vulneración del consentimiento, se pueden ir trabajando haciendo un poco en lo que plantea este eje de la ley nacional. El cuarto eje habla de los derechos que tenemos todas las personas por el hecho de vivir en nuestra sociedad. Entonces, este eje busca evidenciar o mostrar que niñas, niños, niñas y adolescentes no son cosas, no son objetos, no son elementos que hay que ir acomodando o que hay que ir autorizando desde el lado adulto, sino que pone el foco en que las personas que están en esta etapa de la niñez o la adolescencia tienen plena capacidad para participar en la propia educación, para hacerse oír, capacidad de ir gozando de distintos derechos, obviamente dependiendo de la autonomía progresiva a medida que vayan creciendo. También el eje apunta a todos los derechos que tienen las personas de no ser discriminadas, de acceder a una educación completa. En este sentido, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de esos derechos es el acceso a la educación. Entonces, acceder a la educación sexual integral es un derecho que deriva de este derecho universal. En este sentido, el eje apunta a mostrar que todas las personas tienen derechos. La EXI no es un derecho aislado que esté suelto, sino que esté incorporado en este derecho universal. Todo lo que tenga que ver con propiciar el enfoque, rompiendo el adultocentrismo, también adultocentrismo, lo van a haber escuchado, es un término en el que se hace referencia a distintos abordajes de niñeces o de adolescencia desde la mirada adulta, como
creyendo, que eso también es un error, que por una persona tener una edad menor no sabe de algunos temas o no conoce otros. Entonces, lo importante de este eje es rescatar el papel fundamental que tienen niñas y adolescentes en su propia educación. Entonces, todo lo que tenga que ver con generar condiciones institucionales para que se vayan cumpliendo los derechos, tiene que ver con el espíritu onesense, que plantea este cuarto eje. Y el quinto, sí, quizás pone el foco en lo biológico, en la corporalidad. El quinto eje de la ESI habla del cuidado del cuerpo y el cuidado de la salud. Entonces, todo lo que tenga que ver con cuestiones biológicas, que como decía al principio, a veces solo se da este eje en la escuela y se desatienden a los otros, está contemplado también en la ley. La importancia del eje 5 del cuidado del cuerpo y la salud es reconocer que todas las personas tenemos un cuerpo, que nuestro cuerpo es propio, único y particular, y por lo tanto que hay algunas cuestiones que lo pueden afectar o que lo pueden dañar. Entonces, todo lo que tenga que ver con enseñar los nombres de las partes del cuerpo de manera correcta o adecuada, entrarían en este eje, en este sentido, indicar conductas de limpieza o higiene, que a veces esto suele estar enfocado en los primeros años de la educación, también es parte del cuidado del cuerpo, en relación a la actividad sexual, el intercambio sexual con otras personas, todo lo que tiene que ver con prevenir infecciones de transmisión sexual, en este sentido, enseñar la utilización adecuada del preservativo y otros medios de prevención de ITS irían en este eje. Saliendo de las ITS y en relación a la concepción, todo lo que tiene que ver con la planificación de embarazos y de gestaciones, se enseña en relación a los planteos de este eje del cuidado del cuerpo. En este sentido, acceder a información sobre la variedad de métodos anticonceptivos que hay y que la persona sepa que no tiene que usar el que usa el amigo o el que use el amigo, sino que su cuerpo es único y por lo tanto va a necesitar hacer alguna consulta para que adecúen a su cuerpo uno o más métodos que quiera utilizar. También todo lo que tenga que ver con disfrutar del cuerpo entraría en este eje, porque si no, solo nos centramos en lo que no hay que hacer, en lo que hay que prevenir, y muchas veces se deja de lado lo que tiene que ver con la satisfacción o el disfrute con el propio cuerpo, que esto es también un tabú que sigue vigente en nuestra sociedad. Y no es malo visibilizar que a través del cuerpo se pueden disfrutar distintas sensaciones, distintas experiencias, entonces el reflexionar críticamente acerca de todas estas cuestiones entraría en este eje del cuidado del cuerpo, cuidado de la salud, y si vamos haciendo una lectura integral, podemos ir viendo que los 5 ejes están enlazados y articulados entre sí. En este eje también se cuestionan o se problematizan todo lo que son estereotipos de belleza, que a nivel social, como podemos ver en los medios televisivos, en las redes sociales, lamentablemente hay ciertos estereotipos asociados a los cuerpos. Entonces, muchas personas que están en la adolescencia, quizás por adecuarse o acercarse a ese estereotipo, atentan sobre el propio cuerpo, no comiendo, generando quizás algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, o sometiéndose también excesivamente al gimnasio, a cuestiones que apunten a modificar las corporalidades. Entonces, eso también le compete a este eje, el enseñar cómo cuidar el cuerpo, cómo cuidar la salud. Es decir, que no nos vamos a quedar solo desde el lado de lo que no hay que hacer o lo que hay que prevenir, sino también que acá se enseña qué sí es adecuado o qué sí es saludable hacer cuando estamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, los 5 ejes están entrelazados por cuestiones biológicas, cuestiones psicológicas, sociales, culturales y educativas también. Es importante saber que esto está planteado desde el 2006
los contenidos que se esperan para cada uno de los ejes también, y tenemos disponible de acceso gratuito, público y universal en la página del Ministerio de Educación qué contenidos son adecuados para cada edad, porque también hay mitos en relación a la edad y los movimientos anti-ESI decían, ¿cómo le voy a enseñar a mi nene de 5 años a tener relaciones sexuales, por ejemplo? Eso es un mito y es un error. Si vemos los contenidos, a los 5 años no se enseña nada de relaciones sexuales. Se habla de cuestiones de higiene, sobre todo, el respeto por el propio cuerpo. Entonces, los contenidos han estado por años en estudio y en diseño. Todos los cuadernillos se han ido actualizando progresivamente. En ese sentido, no hay que tener miedo de enseñar ESI, ajustando siempre el contenido que voy a dar a la edad del lado de las personas con las que estoy trabajando. Desde la escuela también es importante contemplar esto y hay algo básico que preguntarnos, que es ¿qué me pasa a mí con la educación sexual integral? Porque muchas veces tenemos formación, hemos hecho los cursos, tenemos los certificados, hemos visto videos, documentales, sabemos un montón, pero al momento de transmitir ese conocimiento a otras personas, puede que hayan algunas cuestiones personales que nos generen miedo, nos generen pudor, nos generen malestar, y que eso a nivel docente nos ponga como una traba o un obstáculo para poder enseñar adecuadamente sobre sexualidad. En este sentido, es muy importante compartir con colegas, interactuar con pares, decirle, me pasa esto con tal tema, ¿cómo me podrías ayudar con esta cuestión? Para justamente garantizar el acceso universal a la educación sexual integral. Es muy importante entonces que rompamos nuestros propios mitos, prejuicios y falsas creencias que, como les decía recién, las hemos ido incorporando mientras hemos ido creciendo. Hace 20 o 30 años atrás no se manejaban los mismos términos en relación a género y sexualidad que manejamos ahora. Entonces es importante saber esto y actualizarnos. No nos va a servir probablemente casi nada de lo que hayamos estudiado hace 20 años si no nos ponemos ahora a repasar o revisar esos conceptos. Como para poner un ejemplo, sexo y género son términos conceptualmente distintos, pero hasta no hace muchos años se usaban como sinónimos. Incluso si vemos ahora nuestro DNI, dice la categoría sexo y está confundida con género. Entonces, hay en este sentido muchos términos nuevos que constantemente se van actualizando. Y otro ejemplo común en relación a las identidades, como les decía, el binario plantea somos hombres o somos mujeres y dejaba por fuera a las personas no binarias. Por suerte, y esto quizás con ayuda de las redes sociales y la tecnología, de a poco se está dando visibilidad a las identidades de personas que no son binarias. Y a veces desde el lado más adulto cuesta como decir, ¿pero qué es? ¿Es hombre o es mujer? En realidad no, es persona no binaria, no es ni hombre ni es mujer. No es que estas identidades son de ahora, siempre han estado, nada más que por estos mandatos sociales han estado reprimidas o censuradas, imposibilitadas de expresarse. Entonces, esto de ir actualizando los conocimientos es siempre fundamental. Acá estamos hablando de ESI, pero aplica para cualquier ámbito en el que nos manejemos y en cualquier disciplina. En este sentido, hay que buscar promover una educación laica que no tenga sesgos morales ni sesgos religiosos, porque hay un montón de religiones en el mundo, estaba leyendo la otra vez, hay más de 4.000, quizás acá en Argentina hay predominio de algunas pocas, la católica, la evangélica, la judía y la adventista, pero no es que sean las únicas, hay muchas más religiones. Gran parte de esas religiones tienen sesgos en relación a lo sexual y criminalizan o patologizan todo lo que tiene que ver con el disfrute del propio cuerpo y de la sexualidad en general. Entonces, la educación laica, es decir, que no tenga estas miradas religiosas, ayudaría a que desde el lado científico, hablo como científico
a la interacción entre la biología, las ciencias sociales, las psicologías y todas las disciplinas que tienen un método para crear conocimientos, se eduquen desde ese lugar. Entonces, es importante tener también esto en claro. Y ahí también tenemos que hacernos la pregunta. Yo soy de tal religión, por ejemplo, que tiene estos mandatos. ¿Qué hago con este contenido que tengo que enseñar en la escuela? Entonces ahí es importante hacer un trabajo, a veces puede ser de abordaje terapéutico individual, que nos permita diferenciar, estas son mis creencias, pero esto es lo que yo tengo que enseñar a mis estudiantes. Entonces, es muy importante también que como docentes vayamos teniendo en claro esta diferencia. Una cosa es lo que yo pienso y siento, pero otra muy distinta es la que tengo que enseñar porque así está estipulado a nivel legal. No va a ser fácil, por eso es muy importante, como dice acá, lidiar con las personas que promueven la vulneración de derechos. Y acá tenemos distintos movimientos que se oponen a la ESI por muchas cuestiones que tienen que ver con esto de lo moral o de lo religioso, pero hablando con esas personas vamos a ver que no tienen un fundamento válido por el cual oponerse. Muchas veces esa oposición es la ignorancia. Entonces, no saben de algún tema o les da miedo hablar de algún tema y prefieren decir no, que esto como está o no lo vamos a tocar. Entonces, la información ayuda y va a ayudar probablemente a todas las personas, incluso a quienes se oponen a la educación sexual integral, a conocer fehacientemente cuáles son los contenidos y los conocimientos que emanan del espíritu de esta ley. Y el garantizar derechos también es muy importante. Como les dije, la educación sexual integral es un derecho que tienen las personas. No es que es una cuestión de voluntad individual o de voluntad de las escuelas, sino que está legislado y esa ley viene del derecho universal de niñas, niños, niñas y adolescentes a la educación de calidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con los planteos de la ESI, tenemos que irlo siempre postulando y actualizando y modificar los conocimientos. Ahora hay todo un movimiento que se está haciendo en relación al binarismo y la ESI, porque hay algunos manuales que si todavía los buscamos, tienen láminas relacionadas solo dos posibles cuerpos, el cuerpo con pene, el cuerpo con vulva, y han dejado de lado a las identidades trans o travestis, por ejemplo. Entonces, ahora, todo lo que tiene que ver con visibilizar en las infancias travestis, la posibilidad de mostrar las diversidades, identidades de género y diversidades corporales, es algo que está sucediendo a nivel del tema de educación sexual en Argentina puntualmente. Y destaco el término Argentina porque nuestro país a nivel legal es pionero en muchas legislaciones. Entonces, desde hace 10 años, la Ley Nacional de Identidad de Género está vigente en nuestro país y es pionera a nivel internacional. Es el único país que hasta el momento tiene una ley tan amplia como esa, basada con esta que estamos hablando de educación sexual integral. Hay mucho por hacer, mucho más camino por recorrer. Mientras te escuchaba, bueno, pensar siempre que cuando se habla de ESI es un tema que a pesar, y lo hemos trabajado ya el año pasado, cuando hablabas de lo que se había logrado y lo que quedaba pendiente para hablar de este tema en las escuelas y para incorporarlo dentro de lo curricular. Hay algo que me pareció interesante, después te paso la inquietud o la reflexión que acá nos ha hecho Adriana, que vos hablabas principalmente de, para poder hablar de un tema o ingresar este tema dentro de la currícula, estaba esto de qué me pasa a mí como docente. Es decir, qué supone, o sea, qué me pasa a mí cuando estos temas me interpelan y cómo los puedo llevar al aula. Y por ahí la ESI, a veces me parece, da por hecho que el docente tiene apropiados ciertos contenidos que en realidad no están así, resulta que no están así, sobre todo con temas que son como más, podríamos decir, controvertidos, que están en desarrollo todavía, como lo es género y diversidad. ¿Qué pensás sobre eso? Exacto, acá, y justo estoy leyendo lo que dice Adriana, hay un artículo de la ley que da como lugar a que algunas instituciones
no del el contenido de la ley. Entonces, esto también hay que modificarlo a nivel legislativo y como vos decías, Alejandro, a veces se presupone que ya las personas, porque está escrito en algún lado, porque están los manuales, saben y por ser docentes van a poder enseñar determinados contenidos. Entonces, esto también es importante considerarlo. No siempre es así y muchas veces hay que poner primero el foco en quienes van a educar, es decir, en personas que van a brindar asesoramiento en relación a la integralidad de la educación sexual. Integralidad incluyendo lo que es género y diversidad, en ese sentido con conocimientos actualizados, y a veces no se hace esta capacitación o no se pone el foco en el equipo docente y se presupone que ya manejan los contenidos, y a veces sin mala voluntad una persona pretende estar enseñando algo y quizás no ha detectado que hay algún error en el contenido porque es activo o que hay un mito o un sesgo personal que se ha colado en esa educación. Sí, o a lo mejor un costo también por apropiarse del tema, porque bueno, somos sujetos de aprendizaje, entonces tenemos a su vez la tarea de enseñar, pero hay temas que todavía siguen interpelándonos socialmente y bueno, la escuela, que es el espacio donde estos contenidos tienen que llegar a los chicos, bueno, muchas veces hacen estos ruidos y sobre todo pensar, como bien dijiste, que la educación sexual integral es un abordaje de tipo transversal, es decir, cuando hablamos se da una clase, no es solamente hablar sobre, hoy hablamos de género, hoy hablamos de afectividad, hoy hablamos de, sino que permanentemente todos estos temas están permeando nuestra realidad, ¿no? Exacto. Entonces, hay algunas materias como lengua, por ejemplo, que quizás podrían tener textos para analizar que sean escritos por personas trans, que hay un montón de escritores trans y escritores que no están visibles en la educación, o que los contenidos de cada texto hablen de temáticas de sexualidad en general. Entonces, la transversalidad de los contenidos tendría idealmente que pasar por todas las currículas del programa educativo de cada institución. Perfecto. Acá tenemos alguien que nos pide la palabra, Laura. Laura, podés habilitar tu micrófono y te escuchamos. Mi pregunta va a si en la facultad o en los terciarios los docentes, las maestras, los profesores tienen ESI, tienen algún contenido como para tener herramientas para transmitirlo. Esa era mi pregunta, gracias. Las que yo conozco, al menos de acá de Gran Mendoza, sí tienen contenidos puntuales de ESI y educación sexual integral y les enseñan cómo ir trabajando en la temática. Pero desconozco el resto de las instituciones que hay en otros lados de la provincia, sí, o del país, ¿no? En realidad, Claudio, hay un gran desarrollo desde el Ministerio de la Nación, pero también acá, también en Mendoza, hay material, digamos, no solamente desde el ámbito de la formación docente, sino también los docentes que ya están en ejercicio tienen acceso a material fabuloso, realmente, enmarcado en esta ley, para poderlo llevar al aula y poderlo adecuar a la propuesta pedagógica de cada institución. Así que... me parece excelente, era mi duda, porque digo, no es fácil transmitirlo, según los modelos que hemos atravesado también y las edades que tengamos tampoco, como dijo Claudio recién, o sea, si muchas veces no sabemos cómo transmitirlo a nuestros hijos, transmitirlo en el aula, bueno, es complicado en los adolescentes, me imagino, como yo no soy docente, pero es un tema que realmente me apasiona, creo que está muy bien la ley y debería aplicarse en todos los ámbitos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la opinión. Acá Claudio, Silvia plantea que tendría que darse ESI como materia obligatoria en las carreras. Actualmente dice que se dan cursos que no son suficientes, y es un desarrollo también, porque cuando cumplió la ley era muy distinto incluso el panorama de hoy, y se han ido sumando temas que tienen que ver con lo legal también, y que han ido cambiando el panorama, y me parece que eso
es una capacitación que tenemos que estar permanentemente dialogando nosotros sobre este tema e incorporando, porque bueno, es dinámico, ¿no, Claudio? Exacto, es dinámico y tiene que estar todo en constante actualización. Bien. Justo estoy leyendo el comentario Eso es, sí. de arriba de Florencia. Es verdad que muchos cuadernillos tienen contenidos muy básicos o mínimos, entonces hay otros que no están publicados en el Ministerio de Educación, pero que sí son actualizados y es válido tenerlos en cuenta. Podemos acceder a contenidos de ESI de forma autodidacta por algunos documentales que hay en YouTube o en otras plataformas, también en contenidos de textos, siempre buscando la fuente de donde viene. Hay muchas investigaciones científicas, hay fuentes científicas, generalmente son las que terminan en .edu, .ar o el país que sea. Todo lo que tiene que ver con fundaciones, constructoras de conocimiento en sexualidad, como acá en Argentina, Fundación Huésped, todos los contenidos que publica son válidos y gratuitos. Entonces, más allá de donde estemos estudiando determinada carrera, sí es importante esto, que nos surja la pregunta de qué hago frente al aula, o qué hago frente a las preguntas, y que nos mueva como para fomentar lo que es el autoaprendizaje. Vos también dirigís una diplomatura en la Universidad de Congreso, también hace ya varias cohortes también. Hay ámbitos de formación en este tema. Lo que sucede es que, bueno, es dinámico y eso es cierto. Por eso se toma, como muy bien explicaste, el tema de los 5 ejes para poder tener una guía o una estructura desde donde poderla mirar a la ESI, que supongo que con el tiempo también se va a ir modificando en función de lo dinámico que resulta la sexualidad en la vida de las personas, ¿no? Exacto. No es que sea algo fijo, sino que probablemente cada año o cada 2 años haya que hacer una nueva formación o capacitarnos en algún tema en particular. Claro, incluso hoy yo te había comentado de que perspectiva de género, acá en provincia se está hablando como equidad de género, se presenta el eje. Entonces, bueno, se van como dando algunos, pero siempre con la misma esencia, entiendo, en relación con los contenidos que se proponen. Como habíamos dicho, estos temas dan para mucho más y bueno, ya el tiempo se nos está cerrando. Yo quiero agradecerles especialmente a todos los asistentes que nos han acompañado hoy, a Claudio que año tras año nos viene a aportar su valiosa mirada en relación con la ESI. Él trabaja profundamente este tema y está muy comprometido con ello. Así que un agradecimiento especial, Claudio, por habernos acompañado un año más y por supuesto te seguiremos llamando porque este tema da para muchísimo, muchísimo más. Gracias, Claudio. Muchas gracias a Alejandro, a todas las personas que están conectadas y al diario por la invitación que me van haciendo año a año, sobre todo para medios en la educación del Diario de los Andes. Seguiremos en contacto para próximos encuentros. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Pueden ver esta charla, este encuentro, desde mañana en nuestro canal de YouTube de Medios en la Educación, así que si lo quieren volver a ver para repasar los conceptos que trabajó Claudio, ahí lo vamos a subir al encuentro. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.